Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Toma lugar, Señor, en esta tarde. Toma lugar, Señor, en nuestras vidas y corazones. Manifiéstate de la manera que tú sabes hacerlo, mi Rey, de una manera grandiosa. Toma lugar de todo nuestro ser, Señor, que lo abarques todo en todo y que podamos ver tus maravillas, tus misericordias, tus bondades. Que podamos, Señor, caminar en ti y echar fuera el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Transfórmanos, Señor, a tu misma imagen. Transfórmanos, mi Rey, porque tú eres digno de suprema alabanza. Gracias, Padre. Toma lugar en lo que haya de hablar esta tarde. Toma lugar en mis labios, toma lugar en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, para que toda palabra venga de ti y no de Vilma, Padre. Vilma, Señor de los cielos, tiene que menguar. Tiene que reducirse, Señor, para que tú seas exaltado en todo, para que ese tesoro sea la excelencia de todo, mi Dios. Aleluya. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, queridos hermanos que nos ven a través de estos medios. Dios es bueno y hoy se celebra un acto que Cristo hizo hace más de 2000 años. Y el acto fue entregar su vida por usted y por mí. Venir a morir por nosotros y justificarnos ante el Padre. Él tuvo que pasar un proceso duro en esta tierra, hacerse hombre como usted y como yo, para poder nosotros hoy gozar de toda esa bendición que Él ha derramado sobre usted y sobre mí. Él derramó su gloria sobre cada uno de aquellos que lo reciben como hijo, que lo reciben como el Hijo de Dios. En la palabra no hay controversia, en la palabra no hay confusión, porque la palabra habla por sí misma. La palabra habla a través de Él mismo. Y dice San Juan, capítulo 1, y su versículo 1, ustedes lo han leído, donde dice, en el principio era la acción, en el principio era la palabra, en el principio era Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la acción. Y dice, y el verbo era con Él, la palabra era con Él, la acción era con Él, y el verbo era Él, la acción, la palabra era Él. Y dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz que es Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, Juan no era la luz, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz era Jesucristo. Hoy Jesucristo alumbra nuestro ser. Hoy Jesucristo resplandece en usted y en mí. Decimos que el mundo celebra en este tiempo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta semana la llaman la Semana Santa. Qué bueno que nos acordemos y que se acuerde el mundo de un Cristo resucitado. Pero tenemos que saber el contenido de ese Cristo resucitado. ¿Y cómo vamos a saber si no sabemos que Él vino y caminó entre los hombres? Y lo dice aquí mismo en San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, aquella palabra, aquella acción, aquel Dios divino fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. ¿Cuál es la gloria del Padre sino el Hijo? Y dice, lleno de gracia y de verdad.
Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad y caminó en su pueblo, caminó con su pueblo, pero no todos quisieron caminar con él. Hubieron hombres que sí le creyeron a Dios y él los llamó sus discípulos y posteriormente los llamó sus apóstoles porque iban a ser los enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo caminó y Jesucristo en un momento tuvo que entregar su vida a causa de nosotros, porque él tenía que conectarnos de nuevo, hacer una conexión entre el hombre y el Padre. Lo que dije el viernes, él se hizo la escalera, él se hizo ese puente para que nosotros ahora podamos llegar al Padre, pero él tuvo que morir y era lo que el viernes celebraba el mundo, su muerte y su sepultura. Pero hoy estamos nosotros celebrando, nosotros celebramos los cristianos todo el tiempo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros participamos de su muerte. Recordamos su muerte porque Él vino y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él tuvo que ir a las partes más bajas, dice Efesios, para llevar cautiva la cautividad y dar dones a los hombres, para que el cuerpo de Cristo hoy sea formado a través de la iglesia. Y dice aquí en San Juan capítulo 20 y su versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Está hablando del tiempo de la resurrección de Cristo. Primero van unas mujeres y no ven a Cristo allí. Los evangelios lo dan en diferente perspectiva, de la manera que cada uno vio el panorama, él así lo describe. Aquí en San Juan, el apóstol Juan habla mucho de Jesucristo como hijo. Ustedes saben de que Mateo habla de Jesús como rey. Marcos habla de Jesús como siervo. Lucas habla de Jesús como hombre. Mas Juan habla de Jesús como hijo. Pero ¿qué dice Lucas de Jesús como hombre? Y vamos a ir atrás, allí en el 24, en el capítulo 24 y su versículo 1, y dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús empezó a caminar con estos dos discípulos porque es necesario que Jesús camine con nosotros. Esto es en el momento en el que Él es resucitado. Jesucristo vino a morir en la cruz, pero resucitó al tercer día. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, creemos en Él, nosotros lo recibimos. Cuando lo recibimos en nuestro ser, en nuestro corazón, nosotros tenemos que
morir a nosotros mismos, porque recibir es darle lugar a Él. Entonces nosotros morimos a nuestra carne, sepultamos nuestra carne, pero resucitamos en Cristo Jesús. Ya no es Vilma, ahora es Cristo en mí. Un Cristo glorioso manifestándose en un ser humano, pero un ser humano tiene que ser transformado y en la transformación tiene que caminar con Jesús. Estos discípulos habían estado con Jesús, estos discípulos habían andado con Jesús, pero era necesario que Jesús se presentase, porque la redención no es a través de la sangre, es solamente a través de la sangre del Cordero. Mientras Jesús caminaba con ellos, Él les hablaba acerca de lo que era nacer de nuevo. Mas, sin embargo, era necesario que Jesús pasase el proceso para poder redimir a cada ser humano que le recibiese, porque solo dice que solo por la sangre hay redención. Sin sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Jesús muriera y ahora, después de haber muerto, presentarse, porque era una forma de decirles que podían remitir sus pecados por medio de esa sangre del sacrificio de la cruz. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sus ojos no veían que era el Hijo de Dios. Dice luego, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no conoce lo que ha acontecido? Dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel. No solamente Jesucristo venía a redimir a Israel, venía a redimir al hombre en sí, al hombre que creyese en Él, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando que el Padre amó al mundo, el mundo es usted y soy yo, que entregó a su Hijo unigénito, se despojó de su gloria y la entregó por amor a nosotros. El Padre entregó su Hijo para que todo aquel que en Él creyese, o sea que tenemos que creer en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí ellos esperaban la redención de Israel, pero no solo vino Cristo a redimir a Israel, sino que también lo vino a redimir a usted y a mí, a absolvernos de nuestros pecados para que podamos nosotros gozar de una vida diferente a la que llevamos ahora. Y dice, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Lo que leí en San Juan, que estas mujeres, María Magdalena, dice, fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Pero si usted lee y continúa, corre Pedro, corre Juan, porque es el apóstol, es el siervo amado por Dios, Juan. Corren los dos y llega primero Juan. Pero Juan no entra, Juan solo se queda mirando.
Mas Pedro dice que se introdujo y miró, se quedó viendo, se quedó escudriñando qué era lo que había acontecido en esa tumba, qué estaba sucediendo en esa tumba. Esa tumba estaba vacía. Solo encontraron, y era lo que dice aquí, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró, dice, ese es Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pedro se atrevió a entrar al sepulcro y lo que vio fue los lienzos. Usted sabe que en los tiempos pasados tomaban al muerto y le ponían lienzos aromáticos. Los enrollaban todo con esos lienzos. Y esos lienzos a través por esos aromas que tenían, se secaban, se ponían tiesos. Pero a Jesús le habían puesto un sudario en la cara. Y lo que va y mira a Pedro es que están separados, tanto los lienzos como el sudario. El sudario representa la cabeza y los lienzos representan el cuerpo. El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. La cabeza es el eje de todo el cuerpo, es el que maneja el cuerpo. Jesucristo estaba diciendo que ese cuerpo tenía que unirse a la cabeza para ser gobernado. Y ese cuerpo es usted hoy y yo. El cuerpo de Cristo, que posteriormente el Espíritu Santo fue colocando a cada uno en ese cuerpo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, colocar el cuerpo de Cristo en su lugar. Sudario significa cabeza. Los lienzos era todo lo que envolvía el cuerpo y estaban separados. Hoy usted y yo necesitamos adherirnos al cuerpo, pero no lo podemos hacer simplemente así por querer, sino que tiene que venir el Espíritu Santo y colocarnos y poner esa cabeza, ese eje que maneje nosotros como miembros. Él pueda movilizarnos. Para eso tenemos que hacernos uno con Él. Esa es la causa de la resurrección de Cristo, la muestra de la resurrección de Cristo, que Él vive, y si Él vive y nosotros nos hemos adherido a su cuerpo, nosotros también somos vivificados en Él. ¿Y cómo somos vivificados en Él? A través de su palabra, a través de caminar con Él. Y vamos a continuar allí. En Lucas hemos dado el significado de lo que vio Pedro y lo que vio Juan. Y dice que Juan entonces entró también. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, observó, escudriñó, estudió todo lo que estaba pasando allí y creyó, porque esta palabra ya se las había dicho nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente Él, sino que desde el Antiguo Testamento se hablaba de Cristo. Entonces Él tuvo que observar y creyó aquella palabra que Dios ya había venido dando desde los profetas hasta ese tiempo. Y dice, porque aún no había entendido la escritura, o sea que no había un entendimiento, pero allí se abrieron sus ojos, sus oídos espirituales, y pudo entender lo que Dios les hablaba. Y dice que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Lucas dice que Jesús caminó con estos hombres hacia Emaús,
Y en el caminar, ellos empezaron, quizás en ese momento sus ojos estaban velados, no podían ver que era Cristo. Pero más adelante dice que sus corazones ardían por esa palabra que Él les expresaba. Es necesario que la resurrección de Cristo hoy empiece a resucitar nuestro ser en Él. Y dice en Lucas 24, 22, dice: aunque también nos había asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron, Juan y Pedro. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Qué les estaba hablando el Señor a ellos en ese momento? Insensatos, duros de cerviz, duros de corazón. Era necesario que Jesucristo aconteciera todo esto, pero ustedes nunca escucharon su palabra. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios acerca de todo esto. Pero si nosotros leemos en la traducción, Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios allí en Lucas 24 y su versículo 25. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que le dijeron los profetas. O sea que en ese tiempo no habían tenido la comprensión de la palabra de Dios. Sus ojos aún no habían sido abiertos como Juan y Pedro, que vieron el lienzo y vieron el sudario. Y ahí se les abrió la comprensión y dejaron de ser lentos para creer la palabra de Dios. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y entrar, dice, y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Es necesario que para que usted guste la resurrección de Cristo, usted lo haga entrar, lo hospede en su corazón. Pueda Jesús hospedarse en usted, dentro de usted, porque solo de esa manera podemos caminar con Él. Pero si no lo dejamos entrar a nuestro corazón, no puede haber vida en nosotros. Es necesario que la resurrección de Cristo surja también dentro de nosotros. Y ellos dice que le dijeron, mas ellos le obligaron. Usted tiene que obligar. A veces el Señor no necesita de que nosotros lo obliguemos, pero aquí dice: lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Miren con qué confianza Dios entra cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él viva, para que Él habite en nosotros. Ellos lo invitaron, pero si a usted lo invitan a una casa, usted no va a ser atrevido en servir usted la mesa. Pero Jesucristo fue atrevido.
tomó confianza y dice que se sentó con ellos y tuvo una comunión con ellos, y en esa comunión les mostró que había confianza. Y Él tomó ese pan, que es su palabra, y lo partió y les dio. Y mire qué sucede cuando Él les da este pan. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de sus vistas. Es necesario que esa resurrección que hoy usted está participando, amigo, amiga, que usted ha escuchado de los acontecimientos, pero usted no ha experimentado la resurrección de Cristo en su vida. Hoy usted puede hacerlo. Hoy pueda usted invitarlo, forzarlo y decirle, quédate conmigo. Entra a mi corazón. Yo quiero compartir contigo, quiero que tú compartas conmigo y yo compartir de esa comunión de tu verdad, de ese verbo hecho carne, que habitó entre los hombres y vimos su gloria como la del unigénito. La palabra de Dios es bien explicable, pero usted necesita de abrir sus ojos y poder ver quién es Él y qué es lo que Él quiere con usted. Él quiere compartir, Él quiere comunión, Él quiere relación, no religión. La religión no salva, pero Él sí salva. Él vino a salvar lo que se había perdido, y era la relación entre Dios y los hombres. Él vino a hacer eso, pero no todos, dice, porque ahí mismo en San Juan 1, usted lo puede leer donde dice, aquella luz verdadera, el 1:9, que alumbró a todo hombre, venía a este mundo, y el mundo, en el mundo estaba, Él estaba en el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, al mundo vino, porque el mundo le pertenece a Él. Mas aquellos que estaban en el mundo no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creen hoy en Cristo, les es dado potestad de ser partícipes de ese cuerpo de Dios, de ese cuerpo glorioso. Y Él dice en los evangelios que cuando Él se les apareció, les dijo a las mujeres que no lo podían tocar, porque aún no había ido al Padre. Necesitaba presentarse al Padre. Ese Dios, dice, para poder traer paz. La paz viene si no es a través de Él, a través de su salvación. Usted y yo necesitamos creer en Él, caminar en Él. Usted y yo necesitamos tener una relación con Él. Cambiar nuestra estructura mental, cambiar nuestra estructura espiritual, física, y dejar que Él viva en nosotros. Él vive, Él no está muerto. Él no está en un sepulcro. Él vino y caminó todavía después de haberse presentado con el Padre. Estuvo con sus discípulos 40 días, hablándoles del reino. Y les dijo que no se movieran porque vendría la promesa. La promesa era el Espíritu que nos iba a introducir en su cuerpo. Usted es parte de ese cuerpo que tiene que unirse a esa cabeza, a esa representación del sudario y de los lienzos. Jesucristo hoy le habla
habla a su corazón y le hace un llamado y le dice: hijo, si quieres ser hijo, necesitas creer. Yo vine por ti a este mundo, pero necesitas recibirme en tu corazón, porque todo aquel que le recibe pasa a ser parte de ese cuerpo, un cuerpo. No muchos cuerpos, un cuerpo que tiene sus miembros, sus diferentes funciones. Usted y yo podemos ser miembros de ese cuerpo, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu, dice Efesios. Y todo eso unido forma la parte especial que es Cristo. El día que Cristo venga, vendrá por ese cuerpo que se ha unificado a Él. Es necesario que usted crea en Él. Es necesario que usted confiese que Jesucristo es el Señor. Porque solo de esa manera usted y yo podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? De morir y resucitar. Ese es el significado de la resurrección de Cristo. Que Él habite hoy en nuestros corazones. Que Él habite hoy en nuestras vidas. Que Él sea vivificado en todo nuestro ser. Cierre sus ojos allí. No necesito hablar tanto. Solo necesito decir que usted necesita pasar a ser parte de esos lienzos y unirse a ese sudario. Cierre sus ojos, querido Padre Dios. Te doy gracias por tus infinitas misericordias. Te ruego, Señor, que la gracia abundante tuya pueda venir y caiga sobre nosotros y puedas atraernos a la vida. Dice tu palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesucristo ha venido ahora a darnos vida, y no cualquier vida, sino que la vida, Señor, está en ti, porque tenemos una vida en ti, mi Señor, y por eso dice: Cristo en mí. Oh, sí, Señor, necesitamos hacernos uno contigo, uno solo, mi Rey. Gracias, Padre. Aleluya. Oh, Santo. Oh, aleluya. Ministra, Padre. Toca los corazones que necesitan hoy unirse a ese cuerpo, al cuerpo de Cristo, para resucitar juntamente con Él, como dice Efesios, que en Cristo estamos juntamente crucificados, pero somos resucitados en Él y hoy estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Es necesario, mi Dios, que puedas entrar hoy a esos corazones que no han entendido, Señor, la verdad, pero que hoy la entienden, que necesitan creer en ti y unificarse en ti, Padre. Gracias, gracias, Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque los tres son uno en diferente función. Aleluya. Gracias porque Jesucristo nos vino a unir al Padre y su Santo Espíritu es el poder que ejecuta la transformación en nosotros. Gracias, Cristo, gracias. Nos unificamos a tu cuerpo en esta hora. Gracias por haber resucitado y estar ahora intercediendo por nosotros ante el Padre para que Él pueda ayudarnos y nos pueda dar su paternidad. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oh, sí, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde. Aleluya.